Sí, buenas tardes. Vamos a empezar con la materia de contabilidad social. Esta es la materia en donde vamos a tomar 2 sesiones. Y la tercera sesión ya va a ser la de paquetería computacional especial, que nos habla aquellas sobre los tipos de paquetes que se utilizan para el área contable. Y aquí vamos a hablar desde lo que viene siendo una sociedad anónima y vamos a hacer uno que otro ejercicio de sociedades anónimas, ¿ok? Entonces empezamos con lo que viene siendo una sociedad anónima. Si no me escuchan o algo, pues ya me van diciendo, ¿ok? Empezamos con lo que viene siendo una sociedad anónima. Y una sociedad anónima, se supone que ustedes ya más o menos tienen ideas, tienen nociones. ¿Qué es una sociedad anónima para ustedes? ¿Alguien que me pueda decir, por favor? Es una empresa, perdón. Un despacho. Es una empresa de varias personas. De varias, Nelida. De capital variable. Varias personas. ¿Cuántas pueden estar en una sociedad anónima, Nelida? ¿Más de 2? Vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, gracias, Nelida. Vamos a empezar con lo que vendría siendo, primeramente, lo que es una empresa. Obviamente, para nosotros poder saber si va a ser una sociedad anónima, si va a ser una sociedad cooperativa, etcétera, pues tenemos que ver primeramente lo que vendría siendo una empresa. Y una empresa, para que se pueda generar como sociedad, obviamente, aquí lo vemos que una empresa es una organización. ¿Y qué organización prácticamente nos define como una organización formada por uno o más personas? Obviamente en una empresa se determina, dependiendo el tamaño de la empresa, se va a determinar la cantidad de personal que va a laborar dentro de lo que viene siendo la misma. Aquí en una empresa, ¿qué es lo que hace prácticamente? Una empresa pues desarrolla lo que puede ser una actividad empresarial y que a la vez, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente nos va generando lo que vendría siendo determinadas ganancias. ¿Qué es lo que necesitan obviamente las empresas de la contabilidad? Ellos prácticamente pues necesitan ver la parte de la realidad económica y la parte financiera. Obviamente todo esto ellos lo ven en una fecha determinada y que los contadores, que en este caso vienen siendo ustedes, establecen y lo conllevan a lo que viene siendo un catálogo de cuentas, a tener ustedes un capital, a ustedes tener registradas las cuentas para ir viendo cómo se va manejando la empresa, cuáles son sus ganancias, cuáles son sus pérdidas, etcétera. Eso es prácticamente lo que le viene interesando a lo que es la empresa. Aquí tenemos también lo que vendría siendo cómo se clasifican las empresas. Y las empresas se clasifican, lo podemos determinar como una empresa que se considera como empresa comercial, que puede ser cuando vendemos lo que vendrían siendo diferentes tipos de productos. Aquí nos mete por decir Avon, Oriflame, etcétera, cualquier otro tipo de producto que nosotros vendamos a través de lo que se le conoce como una empresa comercial. Después tenemos lo que viene siendo que se clasifica también en lo que es una empresa industrial. Y la empresa industrial, ¿cuál viene siendo? Pues es obviamente la que se conoce como la empresa textil, como la empresa automotriz, la vidriera, la química o también lo que vendría siendo la robótica. Eso es la empresa industrial. Existe también lo que vienen siendo las empresas que se relacionan o que trabajan con lo que viene siendo la parte de la institución financiera y que podríamos hablar aquí de lo que vendrían siendo los bancos. Y por último, las empresas de servicios. Y las empresas de servicios pues son todas aquellas que nos ofrecen un tipo de transporte, un tipo de transporte. ¿Para qué? Para tener un turismo, un tipo de transporte para llevar a cabo una función de salud, una función de educación, etcétera. Así es como se clasifica la empresa, en comercial, en financiera
en industrial y en de servicios. Esos son los 4 pasos de clasificación de lo que vendría siendo una empresa. Y tenemos aquí que nos dice cómo elegir la forma de iniciar un negocio, o en este caso, cómo elegir la forma de nosotros decir, voy a empezar con lo que vendría siendo una empresa. Para esto, obviamente, pues tenemos que ver si vas a hacer dependiendo del tipo de negocio o empresa, se va a determinar si vas a ser una persona natural o si vas a ser una persona jurídica. Cuando estamos hablando de una persona natural, nos referimos prácticamente cuando la empresa es unipersonal. ¿A qué nos referimos con unipersonal? ¿O qué quiere decir unipersonal para ustedes? ¿Una sola Participas. persona? que es un Una sola persona, exactamente. Cuando tú tienes una tiendita, por decir, o cuando tú vas a poner un negocio, pero lo vas a iniciar tú solamente. Un negocio de materias primas, etcétera. No vas a tener socios, ni vas a tener alguien que te va a aportar capital, etcétera. Eres persona natural, solamente tú vas a desarrollar lo que vendría siendo tu empresa. La persona jurídica, aquí ya hablamos cuando empiezan a entrar lo que vienen siendo las sociedades. Hablamos de una empresa individual de responsabilidad limitada, hablamos de sociedades comerciales. Aquí ya hablamos de lo que viene siendo la sociedad anónima, que es la SA. La sociedad anónima cerrada también, esa vendría siendo otro tipo de sociedades. Y obviamente que la que nosotros vamos a ver aquí es la sociedad anónima. Y así como existe la SA, la SAC, existe la SC, existen diferentes tipos de sociedades. Y claro que cada sociedad lleva diferente tipo de función, lleva diferente cantidad de socios, aportan diferentes tipos de capitales, etcétera. Tenemos aquí lo que vendrían siendo las empresas o las entidades privadas. Cuando hablamos de empresas o entidades privadas, hablamos de lo que vienen siendo las personas que son consideradas como personas jurídicas y las personas que son consideradas como naturales con negocio. Aquí, por ejemplo, la persona jurídica es cuando nosotros le ponemos el nombre a lo que viene siendo nuestra empresa o a lo que viene siendo nuestra tienda. Pero aquí ya estamos utilizando una SA, una SAC, una SAA, una SRL. Ya estamos utilizando nosotros lo que vendrían siendo las diferentes sociedades, que esta sociedad obviamente va a depender del tipo de empresa que tú vayas a generar. Por ejemplo, nosotros le ponemos Comercial Rojas SAC, o que vemos, por decir, la panadería La Flor de México SC. ¿Por qué? Porque es una sociedad cooperativa. Se le va a poner las iniciales dependiendo del tipo de sociedad a la que obviamente tú vas a integrar lo que vendría siendo tu empresa. Y la persona natural con negocio es aquella que obviamente no lleva ni una SA, ni una SC, nada. Por ejemplo, aquí les pongo Bodega Marujita y de Juana Lourdes. Es decir, eso es una sola persona, como lo veíamos en la parte de aquí que decíamos empresa unipersonal. Obviamente nada más es para lo que vendría siendo una sola persona. Entonces, las entidades privadas o las empresas, obviamente que nada más son ¿para qué? Para definir qué tipo de sociedad es a la que nos vamos nosotros prácticamente a registrar. Existe lo que viene siendo la persona natural con negocio. A estas también se les conocen o se les llaman como las empresas unipersonales, que es lo que veíamos ahorita, una sola persona. Y dice que en este tipo de empresas no existe una separación física entre lo que es el dueño del negocio y el negocio que se está formando. Es decir, que el propietario asume todo lo que viene siendo la responsabilidad. Un accidente de trabajo, obviamente, es responsabilidad de él. Él no tiene trabajadores, él es el dueño a la vez y él es el trabajador en este caso. Entonces, él tiene todas las responsabilidades. Todo aquello que pueda pasar dentro de lo que viene siendo la empresa
y es una empresa unipersonal, obviamente esa responsabilidad únicamente va a ser para el dueño del negocio. Aquí, por ejemplo, podemos poner como empresas o como negocios, perdón, de personas naturales, podemos poner lo que viene siendo las bodegas. También aquí podemos poner lo que serían las peluquerías, cabinas de internet, librerías, etcétera. Cuando nosotros ponemos, por decir, una estética, una peluquería, cuando nosotros iniciamos el negocio, obviamente que nada más somos nosotros, yo dueño y soy el que está atendiendo prácticamente el negocio. Y el negocio así sigue, ¿no? En un determinado momento que la empresa crezca, entonces ya no va a ser una empresa unipersonal, ya vamos a empezar a tener contratación de gente y por lo tanto ya la podemos considerar como una empresa, a lo mejor no podemos decir que una sociedad, porque una sociedad ya estamos hablando de algo que sea mucho más grande, ¿no? Pero ya es una empresa en donde sí se tiene que registrar, se tienen que registrar los trabajadores, se tiene que pagar un seguro, un Infonavit, etcétera. Por eso muchas veces los negocios obviamente son trabajados por los mismos dueños. ¿Para qué? Para pues no generar tanto gasto como es un pago de Infonavit, un pago de seguro, nóminas, vacaciones, etcétera, ¿sí? Aquí dice la persona jurídica, aquí es donde ya entran lo que nosotros conocemos o definimos como una forma legal de cómo se puede constituir lo que viene siendo una empresa. Esto va a depender, el dueño, o sea, va a determinar qué tipo de sociedad o qué clase de empresa es la que se va a definir. Si va a ser, el propietario define si cuánto capital va a aportar, si está formado por una persona natural y o jurídica, entonces se otorga lo que vendrían siendo los diferentes tipos de sociedades. Cada sociedad estipula diferentes funciones, cada sociedad tiene diferentes objetivos, no todas hacen las mismas funciones, ni todas están conformadas por la misma cantidad de socios. Varía mucho la cantidad de socios, varía mucho el capital que cada socio debe integrar, varían muchas cláusulas dentro de cada una de las sociedades. Entonces, sí es importante cuando se va a hacer una empresa a través de lo que viene siendo una sociedad, pues sí se tiene que leer o estipular todas y cada una de las características o todo y cada una de las cláusulas para ver cuál es la sociedad que más nos conviene a nosotros introducir lo que vendría siendo nuestra empresa. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. No, maestra, de mi parte no. No, profe. Gracias. Ok, No, gracias Juan Carlos. Muy entendido. Gracias, maestra, vamos bien. Ok, seguimos adelante entonces. Ahora sí viene, ¿qué es una sociedad anónima? Y una sociedad anónima nos dice que es una sociedad mercantil. Es una sociedad mercantil que obviamente tiene una personalidad que se le conoce como una personalidad jurídica, en la que el capital está dividido según las aportaciones que haya hecho cada socio. Independientemente si tú aportaste 20,000 pesos y el otro socio aportó 10,000 pesos, ¿Cómo? no quiere decir, Sí, eso ya lo puse. si un socio aportó 20,000 pesos y el otro aportó 10,000 pesos, no quiere decir que al que aportó 20,000 pesos le va a tocar más capital. No, por eso aquí nos dice, es el capital dividido según las aportaciones de cada socio. Aquí nos dice que la dominación debe incluir una SA. Esas son las abreviaturas que se utilizan para la sociedad anónima. Si fuera una SC, estaríamos hablando de una sociedad cooperativa. Por eso les digo, cada sociedad tiene sus abreviaturas y cada una se acopla dependiendo del tipo de empresa que se vaya a desarrollar o que se vaya a llevar a cabo. Dice que la característica fundamental de una sociedad anónima es que el socio únicamente aporta el capital, únicamente da capital y no responde de forma personal a las deudas sociales. Es decir, si surgen deudas dentro de la empresa, ella no tiene
¿por qué pagar una deuda que se está generando? Él solamente aportó el capital y es lo único que él va a aportar en cuanto a lo que viene siendo el dinero. Dice que obviamente arriesga el aporte de sus acciones sin comprometer su patrimonio social. Aquí más que nada dice que las obligaciones sociales están garantizadas por lo que viene siendo un capital que determina la misma empresa y que los socios están obligados a tener por el monto de lo que vendrían siendo las acciones. Cuando un socio tiene más acciones, obviamente pues es a lo que le llamamos como el socio mayoritario, ¿no? Es el que tiene más acciones, es el que aportó a lo mejor más cantidad de capital, entonces él es el socio mayoritario al que le correspondería una cierta cantidad de dinero, más que a los demás, dependiendo del tipo de socios o cantidad de socios en este caso que se tengan dentro de la sociedad. Tenemos 300, aquí, por favor, verde. 3. Sí. tenemos aquí lo que vendrían siendo la constitución de una sociedad anónima. ¿Y qué es la constitución de una sociedad anónima? Dice que esta debe hacerse a través de una escritura pública y obviamente se hace con determinados estatutos, a través de un determinado código. Aquí más que nada, cuando se hace una sociedad anónima, ¿qué es lo que se tiene que hacer primordialmente? Primordialmente se hace una junta general y esta junta general pues se hace con todo lo que vienen siendo los accionistas, todos aquellos socios que van a participar dentro de lo que viene siendo la empresa. Se ve qué administración se va a llevar dentro de lo que vendría siendo la sociedad y se establece lo que vendría siendo un consejo de vigilancia. En este consejo de vigilancia, obviamente, es cuando esos puntos se utilizan o se desarrollan para poder saber cómo prácticamente tiene que conllevarse lo que vendría siendo parte de lo que se conoce como la sociedad. Entonces, en una sociedad anónima prácticamente entran socios, les corresponde un determinado capital y en base a ese capital, obviamente se les aporta de acuerdo a lo que vendrían siendo, en este caso, lo que serían las ganancias. ¿Alguien más sabe qué tipo de sociedades existen aparte de lo que viene siendo la SA, que es la sociedad anónima que estamos viendo ahorita? ¿Alguien que pueda mencionar otras sociedades? Yo ya les mencioné algunas. Yo, maestra. A ver, adelante. Sí, sociedad en comandita simple. Muy bien. Sociedad con esa Yesenia, para que los demás participen. Okay. Gracias. Maestra. Mande. Disculpe. Lo que pasa es que como mi hija tuvo clase el viernes, se quedó grabado el nombre de Yesenia. Ay, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Patricia Torres. Eres Yesenia Medina, ¿verdad? La tenías como Yesenia Medina. Sí, como Yesenia Medina, pero soy Patricia Torres. Ok, qué bueno que me dices, porque luego en la lista va a aparecer Yesenia. Ok, Patricia, gracias, a ver Patricia. Si ahorita le puedo modificar. Ok, sí, gracias, maestra. Sí, gracias, Patricia. Maestra, ¿Alguien más que me pueda decir? Yo, maestra. A ver, ¿alguien me estaba ya diciendo? ¿Yasmín? Sociedad en comanditas por acciones. A ver, Yasmín. Sí, profe. Dime. Sociedad en comanditas por acciones. La sociedad en comandita por acciones, así es. ¿Alguien me mencionaba Yo, otra? maestra. Yo. A ver, Paula. Sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificadas también. Sociedad de responsabilidad limitada. Sandra. Yo, Sandra. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidades limitadas, así es. ¿Quién más? La sociedad cooperativa. Alguien me dijo sociedad cooperativa y otra me dijo sociedad mercantil. Sí, fui yo. Nélida. Yo dije la sociedad cooperativa. Nélida. ¿Y la sociedad mercantil? Yo, Nélida. Y Marlene fue la otra, ¿verdad?
Sociedad Yo en dije nombre la de colectivo, sociedad cooperativa. maestra. Sí, por eso está Ah. bien, Marle, para ponerte la participación. ¿Perdón? Profe. En nombre colectivo. Zaida, sociedad en nombre colectivo. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes tipos de sociedades y que obviamente cada una de ellas hace una función que se le considera como diferente. Y que ya les decía yo, cada sociedad tiene también lo que viene siendo sus diferentes cláusulas, cada sociedad tiene sus diferentes forma de trabajar. Obviamente en cada una de las sociedades también se establece la cantidad de socios que debe de tener una sociedad, cuánto es lo que debe de aportar cada socio, se estipulan varias funciones y obviamente que cada empresa o cada negocio que nosotros queramos hacer la sociedad, pues obviamente tiene que hacer un estudio o un análisis para ver qué es lo que más le conviene en este caso. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No hay No, dudas. maestra. Yo, Ok, maestra. No, maestra. ok. Ya nos No, quedan yo 7 sí. minutos. A ver, adelante. Yo sí. Dígame. Oigan, a ver, si uno va empezando un negocio, Ajá. si va iniciando un negocio, Ok. y es una persona sola, en este caso a lo mejor yo, y a Ajá. medida que van ingresando trabajadores o algo, ¿cuál sería para registrarse y darse de alta como debería de ser? Como dijo hace ratito? Personas físicas, personas morales, sociedades. Persona natural Ujú. Eres tú solito. con negocio sería. Persona natural, Ajá. eres tú solo. Si te registras, Ok, entonces te sería puedes, eres persona independiente, ¿no? Como quien dice, si te registras, pero Ajá, únicamente te sí. registras ante Hacienda, ¿sí? Ante la Secretaría de Ok, Hacienda. sí. Si tú quieres tener un seguro, tú te puedes, no te puedes registrar en realidad como patrón y trabajador. Entonces, tienes Ok, se que... tiene que hacer la migración. Ajá, por decir, supusiéramos que tú estás casado, ¿no? O tienes a tu mamá, a tu papá X. Entonces tú lo que haces, pones a tu papá como patrón o a tu mamá y tú te quedas registrado para que quedes en el seguro. Entonces tú puedas cotizar. ¿Para qué? Para que en un momento determinado en tu vejez, pues tú tengas una pensión, tú puedas tener un seguro ya de por vida y tú puedas después hacer uso de una de Infonavit también para que tú puedas comprar una casa, etcétera. O sea, sí trae beneficios, pero obviamente que todo eso pues nos cuesta, ¿no? Porque hay que Sí. pagar un impuesto. Entonces, si es un negocio pequeño y que a lo mejor vas a ir empezando, pues no te conviene. Hubo un tiempo, no sé ahorita, que Hacienda estaba permitiendo Condonando, que durante un año Sí. no se inscribieran ante el SAT ni nada. ¿Por qué? Porque era un negocio que iba empezando, iban a ver si les convenía, ¿no? Pero después del año, si tu negocio sigue, entonces ahí sí ya te tienes que registrar. Ujú. Ok, gracias. Sí, de Maestra, nada. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? maestra, Dígame. bueno, yo acabo de ir a registrar un negocio y Sí. creo que ahorita, si te registras como persona física, no pagas un año de impuestos, ¿De y el impuestos? segundo año creo que te restan el 90%, o sea, nomás te cobran el 10%, ya hasta el tercer año. Así es, Eso así fue lo que están nos dijeron. Sí, así están trabajando, Eric. El primer año, como quien dijera, aunque hayas vendido, tú no vas a pagar impuesto, ¿sí? Es algo que estipuló Hacienda. El segundo año ya pagas un cierto porcentaje y ya en el tercer año, ahí sí, ya tienes que pagar todo lo que vendría siendo la generación que creó tu empresa en cuanto a base a lo que vendría siendo el impuesto. Ujú. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? A ver, Yo, voy a maestra, pasar. Sí, dime. eso que comentaba el compañero, o sea, ¿va a empezar a pagar en el tercer año todo lo atrasado o solamente lo que va a empezar desde el tercer año? No, lo que empiezas en el tercer año nada más. No, lo Ah, atrasado, ok. haz de cuenta que está condonado, lo de primer año y segundo año, o sea, está condonado.
El segundo año nada más pagas el 10%, por decir. En el tercer año ya tienes que pagar el 100% de tus ingresos. Ah, ok. Pero Muy bien. no porque en el primer año no pagaste y en el segundo quedaste a deber, por decir, el 90%, lo tienes que liquidar en el tercero, no. Nada más es lo que empiezas a generar del tercer año en adelante. Si tú no pagaste el tercer año, sigues el cuarto, el quinto, entonces sí te cobran del tercero en adelante, lo que tú tienes que pagar de impuesto. Ujú. Ah, muy Sería, bien. maestra, sería como beneficios que les dan a los nuevos empresarios, ¿no? Eso Así es el es. año primero y el segundo año. Son Así es. beneficios para que, yo digo que para que se animen a registrarse ante Hacienda. O sea, son beneficios que les dan. Exactamente, porque pues tú te registrabas y a veces no había ni siquiera ganancias, ni siquiera sabías si tu negocio iba a redituarte o no. Entonces eso es lo que hizo Hacienda, que dices la palabra clave para que después tú te registres. O sea, te están como que animando a que, órale, pon tu negocio, no te registres ahorita, pero dentro de 2 años, al tercer año ya te va a corresponder registrarte. Ujú. Así es. Ok, muy bien. Entonces, ahorita ya se va a acabar la clase, nos quedan 2 minutitos. Se acaba a las 2:40. 2:45 regresamos para hacer la segunda sesión. ¿Ok? Sí, maestra, está Ok. bien. Ok, perfecto. Sí, maestra. Gracias. A ver, Gracias. si pueden, no se me